Con el autor, obviamente, del libro, con Damián Azerraq, quien tuvo la gentileza de acercarse hasta nuestro estudio. Damián, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, aprovecho, y también agradezco a la diputada Giselle Mahmoud, que hizo posible que yo esté acá presentando el libro y sobre todo dialogando conmigo junto con el movimiento de mujeres y otras personas del mundo legislativo para conocer también la realidad de Santa Fe. Hace no muchos años, no mucho tiempo, se sigue gritando, pero que quizás me parece que con una perspectiva un poco más integral, hablábamos de lo necesario que es la ESI. Hoy esa demanda, ese grito ya es mucho más complejo, es necesaria porque y se esbozan un montón de argumentos. Sí. Acá vos algunos los esbozás a través de estas preguntas. Sí, a ver, me parece que la ESI tiene un potencial fuertísimo por dos motivos. Primero, para garantizar los derechos de las personas que lo reciben. Nunca hay que perder el foco que quien tiene los derechos son los niños, niñas y adolescentes. Esto digo por algunas discusiones que se dan con mis hijos no te metas o con mi familia no te metas. Hay que poner el foco en lo que esas personas son las que tienen los derechos. Y me parece que tienen no solo un potencial en garantizarles sus derechos a la reproducción sexual, a garantizar salud sexual, no contaminación, no contagio de enfermedades, sino también por todos los efectos secundarios que tiene esto, de vivir una vida libre de violencia, empoderamiento, igualdad y autonomía personal. Entonces, en ese sentido, parece que la ESI viene a desarmar entramados familiares, sobre todo por la que sabemos que la mayor cantidad de violaciones o abusos se dan hacia adentro de la familia, cuando la ESI se permite una vía de escape para estos niños o niñas que puedan contar en ámbitos seguros, cuidados y preparados, que es lo que sucede, y también no solo como vía de escape, sino para prepararlos para una vida libre. Y cuando lo cuenten en modo de pedido de ayuda, me parece que quien recepcione ese pedido de ayuda sepa qué hacer también. No, claro, eso es fundamental. No es solo que los niños y niñas y adolescentes tengan la posibilidad de contarlo, sino quienes reciben esos relatos, esas denuncias, esas situaciones angustiantes, porque muchas veces no son a través de la palabra, son a través de dibujos, son a través de distintas cosas. Sepan qué hacer, qué protocolo seguir y cómo acompañar a este niño o niña que se animó de a su forma a contarlo. ¿Y cómo viene aquí a encastrarse la palabra federal? Viene a encastrarse porque, hoy justo lo contaba en la legislatura, cuando yo empecé a investigar este tema fue un poco de azar. Empecé a detectar, azar digo porque era parte de mi trabajo evaluar cuáles eran las reglas y las normas provinciales, y lo que me pude observar en gran medida es que depende del lugar que nacés, los derechos que tenés, lo que ciertas teorías feministas llaman código postal, la lotería del código postal es. Entonces, si vos nacés en una provincia tenés ciertos derechos, si vos nacés en otra provincia tenés ciertos derechos, y eso pareciera ser que el federalismo es lo que permite. Y en el libro intento esbozar alguna idea de que ese federalismo violenta, esa concepción del federalismo muy clásica de con mi provincia no te metas, yo hago lo que quiero hacia adentro de mi provincia, está en contraria a la Constitución. Entonces es una teoría federal porque construye un federalismo respetuoso de los derechos humanos, de los intereses de los niños, niñas y adolescentes. Entonces es una ruptura de la dogmática de lo que se conoce como el mainstream de la teoría federal. ¿Cómo? Estoy tratando de pensarlo en clave de tiempo, y eso llevaría un montón de tiempo, me imagino. Desarmar algunos preceptos que, como vos decís, hoy están en ciertas provincias. La educación es una cuestión de tiempo, es una cuestión de generaciones. Llevaría un tiempo bastante largo. Bueno, hay que empezar, digo, eso, y me parece que Santa Fe ya ha empezado hace mucho tiempo, entonces, y el movimiento de mujeres va marcando el camino con una fuerza que es avasalladora. Entonces, es como seguir ese camino de... La educación sexual está, es como, siempre digo lo mismo, es el mismo chiste, es como el sol, aunque no lo veamos siempre está, la educación sexual siempre está. En todas las escuelas, confesionales, no confesionales, en todas las familias se da, el asunto es cómo se da. Y me parece que ese es el deber del Estado, tanto nacional como provincial, como municipal, de hacerlo bajo una perspectiva integral, que es la única que permite la Constitución Nacional. ¿Seguís escuchando la frase de con mis hijos no te metas? Y me parece que se ha ido profesionalizando, porque al principio fue una reacción, digamos, espontánea en términos de salir a la calle a gritarlo. No es espontánea porque está organizada por los movimientos más conservadores, pero se ha ido profesionalizando principalmente porque utilizan la justicia
hay muchas provincias donde hacen es que utilizan la justicia para frenar tanto los protocolos de aborto, y para judicializar la ESI. Entonces, no es casualidad que los sectores conservadores estén linkeados o vinculados con los sectores más poderosos. Es eso, digo, son los abogados y abogadas que defienden, en general abogados que defienden, que son parte del mismo sector social, que defienden las causas, lo hacen seguramente gratis porque son los mejores abogados de las provincias, sobre todo en Córdoba se ve mucho avance con esto. Y entonces se sigue escuchando y me parece que hay que tomarlos en serio y contestarlo, digo. Y ahí está el argumento que en el libro intento esbozar de por qué si el Estado no solo puede meterse con sus hijos e hijas, sino que tiene la obligación de hacerlo. Es toda una postura esa cuestión, es desarmar ese precepto de con mis hijos no te metas. No, tengo la obligación de hacerlo. Tengo la obligación y hay que romper la idea de que los hijos y las hijas son objetos como un auto. Son sujetos de derecho, básicamente. Son sujetos de derechos. Entonces, la Ley Nacional de Salud Sexual pone el foco ahí. Quien tiene el derecho son los niños y niñas, no los padres a aceptar eso. Entonces, cuando vos le garantizás a los niños y niñas que no son objetos, son sujetos de derechos, bueno, ahí es ese camino en el que hay que desarmar y que el Estado tiene la obligación. ¿Qué pasa en el resto de Latinoamérica? Iba a preguntar al mundo, pero de Latinoamérica, ¿qué pasa con este tema específicamente? Latinoamérica, yo no estudié particularmente Latinoamérica, pero justo hace un tiempito tuve que escribir un artículo para el Centro de Derechos Sexuales y Reproductivos de Colombia, que está haciendo una compilación a raíz de un fallo de la Corte Interamericana contra Ecuador, que se llama Guzmán Albarracín, del 2020, que a una chica tuvo un abuso sexual y quedó embarazada y abortó del director, se terminó suicidando y llega el caso a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, después de mucho recorrer de la madre y la hermana, lo que le dice se lo dice a Ecuador, pero como es la Corte Interamericana, tiene impacto para todas las provincias, para todas las países de la región, y lo que dice es que hay que terminar con lo que se llama el currículum oculto, y que las escuelas tienen que ser escuelas libres de violencia. Libres de violencia, y incluye la ESI como justamente una herramienta para limitar la violencia hacia las mujeres y hacia las diversidades. Entonces, en Latinoamérica esto ya es más intuitivo, no investigación. Eso sí es como un hecho académico, un hecho político, un hecho judicial. Tenemos una cultura más machista históricamente. Entonces, me parece que de a poco se va a ir desarmando esa cultura machista, y creo que una herramienta es la lucha de los movimientos sociales, y la educación sexual es una gran batalla para ir desarmándolo. Y en las provincias vemos diversidades. Provincias que tienen leyes, provincias que adhieren, provincias que no tienen nada, provincias que sin tener nada ejecutan más presupuestos que otros, y eso provincias con lobby de la iglesia feroces. Fuertísima. Y Córdoba es una de esas, por ejemplo, o Santa Fe ahora en este último tiempo. Se ve el lobby de la iglesia en ese sentido sigue siendo fuerte. Fuertísimo. Y se me ocurre, quiero tratar de no estigmatizar, pero vos mencionabas recién Córdoba. Hay regiones del país en el cual el acceso a ESI está absolutamente vedado. Mira, del plan Aprender, que es una recopilación de encuestas que hace el gobierno nacional, el 75% de todo el país decía de que había temas que faltaban, y uno de los tantos era abuso sexual. Y me parece que lo importante es cruzar educación sexual con las estadísticas de embarazo no adolescente, no intencional. Entonces, del plan ENIA y el plan Aprender, y ahí demostramos que obviamente que hay regiones. Digo, en general las provincias del norte son más conservadoras que las del sur, pero me parece que en este cruce entre iglesias, conservadurismo y lucha de género, me parece que hay algo que cruza, que es que nuestra identidad nacional es machista. Sí. Entonces, más allá de alguna región más que otra, y desarmar eso es una empresa nacional que todos y todas la tenemos indistintamente de la región. Y lo que hay es más lobby, menos lobby, más posibilidad de acceder a los sistemas judiciales con acciones judiciales literalmente para parar el AESI o el protocolo de aborto. Pero bueno, hay distintas regiones. Nula no existe, donde no sé, el 99% de las personas que fueron encuestadas por el plan Aprender
decían que algo de ESI vieron. El asunto es cómo lo vieron. Claro, cómo lo en vieron. Chaco hace poco ¿Cuánto? permitieron a la Iglesia Evangélica dar la certificación del curso de ESI a los docentes. Y pareciera ser que eso no es del todo... Sí, es como cuando hablando y encuadrando estas conclusiones de tenemos una sociedad machista, es no, yo una vez hice un curso de Claro. Ley Micaela y Sí, es como sí, que ya sí. está, me Ya desconstruí. te permite todo. Claro. Te permite todo. Y imaginemos si ese curso lo da a aquellas personas que descreen de la perspectiva de género. Claro, ahí ya está filtrado. Ahí ya está filtrado. Entonces, la verdad que tienen que dejar de ser una lavada de cara para hacer una realidad la ESI. Eso lo tiene que llevar adelante el Estado Nacional a través del Estado provincial, porque digo, por lo que venimos hablando y por lo que venís mencionando, las instituciones militantes y obviamente a través de los estados provinciales son los que mayor impulso dieron antes que el Estado Nacional. No, sí, sin duda. Pero bueno, el Estado Nacional tiene que garantizarlo a través del Consejo Federal de Educación, los lineamientos mínimos. Eso está garantizado. Después las provincias lo tienen que hacer la realidad porque la competencia educativa es de la provincia. Entonces requiere que la provincia hagan algo. Y si las provincias no hacen algo, el Estado Nacional no puede mirar para otro lado, no puede ser pasivo. Tiene que hacer campaña de difusión para romper las barreras provinciales. Si hay una provincia que ve que tiene menos, ejecuta menos el presupuesto, no hace campaña de difusión, y bueno, ahí algo las provincias tienen, el gobierno nacional tiene que hacer. Damián, muchísimas gracias por tu Muchas tiempo. gracias a ¿Dónde vos. podemos conseguir el libro? En librería cívica se consigue, o online en Editores del Sur. Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias por venir.